El desprecio. La tarde caía sobre la carretera polvorienta como una sábana pesada. El cielo ardía en tonos anaranjados, mientras el viento seco arrastraba hojas muertas y papeles olvidados por los bordes del asfalto. A lo lejos, un rugido metálico se mezclaba con el zumbido de los motores modernos. Era una vieja motocicleta azul, tan maltratada que parecía más un montón de piezas atadas con tornillos que un vehículo funcional. Encima de ella iba Mateo, un hombre de 30 y tantos, con barba desprolija, la chaqueta de cuero cuarteada y botas que habían sobrevivido a más caminos que cualquier neumático de lujo. Sus manos, curtidas por el trabajo duro y los viajes sin descanso, apretaban el manubrio como si aquella máquina destartalada fuera su única compañera leal en un mundo que lo despreciaba a primera vista. La moto resopló y, con un último esfuerzo, se detuvo frente a la gasolinera más concurrida del pueblo, un lugar donde brillaban autos recién encerados y camionetas de lujo. Allí, la rutina parecía estar marcada por un único mandamiento: la apariencia lo era todo. Mateo bajó de la moto, sintiendo el crujido de las bisagras oxidadas del soporte. Caminó con paso firme hacia el surtidor, pero apenas lo hizo, las miradas empezaron a clavarse en su espalda como cuchillos invisibles. No era solo la moto, ni la ropa gastada, era el aire de alguien que no pertenecía a ese lugar. Un grupo de muchachos jóvenes, con gorras de marca y relojes brillantes, lo observaban desde la zona de lavado de autos. Reían mientras secaban sus deportivos rojos y amarillos, máquinas que rugían como fieras bien alimentadas. Uno de ellos murmuró lo suficiente para que se escuchara. «Mírenlo, parece sacado de un basurero». Las carcajadas estallaron como si fuese un espectáculo. Una mujer de lentes oscuros, apoyada en su camioneta de lujo, lo miró con desdén, como si su sola presencia ensuciara el ambiente. Mateo ignoró los comentarios. Caminó hasta la caja, sacando de su bolsillo unos billetes arrugados. Los extendió hacia el joven dependiente que estaba detrás del mostrador. «Un poco de gasolina, lo suficiente para llegar a la próxima ciudad», dijo con voz tranquila. El muchacho lo miró de arriba abajo. Llevaba un uniforme impecable de color azul marino y el logotipo de la estación bordado en el pecho. Su sonrisa era más un gesto de burla que de servicio. «Aquí no atendemos motos de chatarra», respondió con tono alto, asegurándose de que todos alrededor lo escucharan. El silencio duró apenas un segundo, hasta que las risas volvieron a estallar. Los muchachos en el área de lavado casi se doblaban de tanto reír, y la mujer de lentes oscuros soltó un comentario venenoso. «Deberían poner un cartel que diga: no se atienden vagabundos». Mateo sostuvo la mirada del dependiente, sin pestañear. Podía responder, podía gritar, podía incluso demostrar quién era realmente, pero eligió callar. Guardó los billetes, los dobló con calma y los metió en su chaqueta. Entonces apareció el encargado de la estación, un hombre mayor, de chaleco rojo y bigote canoso. Con pasos firmes se acercó, frunciendo el ceño. «Circula, muchacho. No queremos problemas aquí. Llévate tu fierro viejo antes de que nos dé mala suerte». Las risas se mezclaron con aplausos burlones. Uno de los jóvenes imitó el sonido de una moto averiada, mientras otro le gritaba: «Empújala, que así corre más». Mateo giró sobre sus talones y caminó hacia la moto sin prisa. Subió a ella, encendió el motor que rugió como un animal herido, y avanzó despacio hacia la carretera. No dijo una sola palabra. Lo que ninguno de ellos sabía era que tras ese silencio se escondía una tormenta. Porque Mateo no era un vagabundo ni un hombre perdido, era alguien con una historia enterrada bajo capas de polvo y sacrificio, alguien que llevaba en su interior un secreto que podía cambiar la manera en que todos lo veían. Mientras desaparecía entre el humo del asfalto, en la gasolinera aún sonaban carcajadas. Pero esas risas estaban contadas. Muy pronto, ese mismo lugar sería testigo de un regreso tan inesperado y poderoso, que haría callar hasta al más altanero. Y cuando volviera, no estaría solo. El regreso inesperado. Mateo condujo su moto durante horas, con el viento azotando su rostro y la carretera extendiéndose como una cicatriz interminable. No necesitaba un espejo para recordar las risas de aquellos que lo habían echado de la gasolinera, aún resonaban en su memoria, como un eco hiriente. Pero en lugar de quebrarlo, esas burlas encendieron en él una determinación férrea. La noche lo sorprendió en la llanura.
El motor de su vieja moto rugía débil, como si compartiera con él cada golpe, cada desaire. «Resiste un poco más», murmuraba, acariciando el manubrio como si hablara con un compañero leal. Y la máquina, fiel a pesar de su apariencia decadente, obedecía. Finalmente, la carretera desembocó en lo que parecía un oasis de luces. Mateo conocía ese lugar, un hangar privado en las afueras de la ciudad, un sitio que muchos no sabían que existía, pero que había sido testigo de reuniones exclusivas, donde se mezclaban coleccionistas de autos, pilotos retirados y empresarios de alto nivel. Allí lo esperaba un pasado que había dejado atrás. Mateo no siempre fue el hombre cubierto de polvo y grasa que todos despreciaban en la gasolinera. Años atrás había sido uno de los ingenieros más brillantes de una de las compañías automotrices más prestigiosas del país. Había diseñado motores que otros consideraban imposibles y había participado en competencias clandestinas donde su nombre se mencionaba con respeto. Pero una traición, seguida de una caída económica brutal, lo había dejado con lo único que no pudieron arrebatarle, su vieja moto azul. Empujó la pesada puerta del hangar, y el olor a combustible premium y aceite pulido lo envolvió como un recuerdo. Dentro, bajo luces blancas y relucientes, descansaban máquinas que parecían esculturas, Ferraris rojos, amarillos, negros como la medianoche, modelos clásicos y modernos, cada uno más imponente que el otro. Algunos hombres lo miraron entrar, sorprendidos por su aspecto. Uno de ellos, alto y con traje gris, frunció el ceño. «Mateo, creímos que no volverías a pisar este lugar», dijo, con un tono que mezclaba asombro y un leve respeto. Mateo no respondió de inmediato. Caminó hasta el centro del hangar, acariciando con las yemas de los dedos la superficie brillante de un Ferrari Testarossa. El metal frío contrastaba con el calor de su mano. Luego giró hacia el grupo que lo observaba. «Necesito que me acompañen», dijo con voz firme, sin vacilar. Un murmullo se extendió entre los presentes. Algunos rieron, otros lo miraron con incredulidad. «¿A dónde?», preguntó un hombre corpulento, cruzado de brazos. Mateo respiró hondo. «A la gasolinera del pueblo». Las carcajadas estallaron, tal como había ocurrido horas antes. Pero en medio de esa incredulidad, uno de los presentes, un joven de cabello oscuro y mirada desafiante, dio un paso al frente. Era Adrián, hijo de un coleccionista multimillonario y amante de la velocidad. «Si es Mateo el que lo pide, yo voy». Se giró hacia los demás, con una sonrisa retadora. ¿Acaso olvidaron quién nos enseñó a controlar estas máquinas en las pistas? Un silencio denso se apoderó del hangar. La verdad era que todos ellos debían mucho a Mateo. Aunque el mundo lo hubiese olvidado, él había sido el mentor silencioso de más de uno, el genio detrás de motores que otros hoy presumían como propios. El primer rechazo, y el primero que creyó. Con la primera versión de su propuesta bajo el brazo, visitó cafeterías, coworkings y pequeñas empresas locales. Muchos lo escuchaban unos minutos y luego lo despedían con frases como: «Suena interesante, pero no confiamos en alguien sin experiencia. Quizás con un socio más grande lo logre». Los no se acumulaban como piedras en su espalda. Pero Julián no se rindió. En una de esas rondas, conoció a Camila, dueña de una panadería que apenas podía cubrir sus gastos por las altas facturas de electricidad. «Mire, no tengo dinero para invertir en algo sofisticado», le dijo ella con cansancio en los ojos. «Pero si usted realmente puede reducir mis costos, aunque sea un 20%, le pago con lo que ahorre». Ese fue el primer sí. Julián instaló un prototipo rudimentario en la panadería, sensores reciclados y un software que corría en un computador portátil prestado. Pasó noches enteras revisando datos y ajustando errores. A las 3 semanas, las facturas de electricidad de Camila se redujeron en un 35%. La mujer, sorprendida, le entregó un sobre con dinero en efectivo. «No es mucho, pero es lo prometido. Créame, si logra hacer esto a gran escala, va a cambiar la vida de mucha gente». Julián salió de la panadería con el corazón encendido. Ese dinero era poco, pero significaba validación. Su idea funcionaba en el mundo real. De boca en boca. El éxito en la panadería se esparció como un rumor en el barrio. A los pocos meses, otros pequeños negocios, una lavandería, un restaurante y una imprenta, aceptaron probar su sistema bajo el mismo acuerdo,
pagarle solo con el ahorro generado. Julián iba de local en una bicicleta vieja, cargando mochilas llenas de cables, herramientas y libretas con cálculos. Su apariencia no era la de un empresario, sino la de un técnico humilde. Pero cada vez que lograba reducir los costos de un negocio, ganaba credibilidad. Lo que empezó como un proyecto de supervivencia pronto se convirtió en una red de clientes satisfechos. En menos de un año, Julián había instalado más de 50 sistemas, todos funcionando de manera estable. El equipo inesperado. Con los primeros ingresos, pudo contratar a 2 ayudantes, Diego, un joven ingeniero recién graduado que no encontraba empleo, y Laura, una programadora autodidacta que trabajaba desde su casa. Los 3 formaban un equipo extraño, sin oficina ni recursos, pero con una pasión desbordante. Trabajaban desde la sala del apartamento de Julián, rodeados de cables, computadores usados y pizarras llenas de fórmulas. Soñaban despiertos con lo que estaban construyendo. Esto puede ser grande, Julián, decía Diego, mientras ajustaba un sensor. No solo estamos ahorrando dinero, estamos demostrando que no se necesita ser una multinacional para innovar. Y Julián asentía, aunque en el fondo sentía un peso mayor. No se trataba solo de crecer, sino de volver algún día al lugar que lo humilló y demostrar que pertenecía allí, o más arriba. El eco del pasado. Una tarde, al pasar frente al rascacielos de Torres y Asociados, Julián se detuvo en la acera. Observó los ventanales brillantes y recordó al guardia que le cerró el paso, las risas de los empleados, el frío en su pecho al salir rechazado. Ya no llevaba una carpeta desgastada bajo el brazo, sino un maletín nuevo con contratos firmados y proyecciones de crecimiento. Sabía que aún estaba lejos de ese nivel corporativo, pero por primera vez, no sintió que estaba mirando un muro infranqueable. Sintió, en cambio, que estaba mirando el destino que lo esperaba. Respiró hondo y murmuró para sí mismo. Algún día, este edificio no me cerrará las puertas. Algún día, me pertenecerá. Ese pensamiento, casi imposible en ese momento, sería el motor que lo impulsaría a dar el salto más grande de su vida. El regreso triunfal. El eco de sus pasos resonó por todo el vestíbulo de mármol. La luz del mediodía se filtraba a través de los ventanales del edificio, iluminando cada rincón como si el mismo destino hubiese decidido enfocar la atención en él. Todos los empleados giraron la cabeza. Allí estaba Tomás, el hombre al que, semanas atrás, le habían cerrado la puerta en la cara con una frase que aún zumbaba en su memoria: no puedes entrar a esta empresa. Pero esa frase ahora era un recuerdo lejano. Su andar era firme, seguro, casi solemne. El traje perfectamente planchado, el reloj de acero brillante y la carpeta de documentos bajo el brazo no eran meros accesorios, eran símbolos de la metamorfosis de un hombre que pasó de ser rechazado a convertirse en el nuevo dueño del edificio. El guardia de seguridad, el mismo que antes lo había detenido con desdén, tragó saliva y no atinó a decir nada. Tomás lo miró apenas, sin rencor, pero con esa firmeza que solo da la certeza de la victoria. Subió las escaleras mecánicas y se dirigió al piso más alto. La sala de juntas estaba llena, los ejecutivos de siempre, trajeados, nerviosos, cuchicheando entre sí, esperando al nuevo inversionista sin imaginar quién aparecería. Cuando abrió la puerta, un silencio pesado cayó sobre la sala. Algunos lo reconocieron de inmediato y palidecieron. El director general, el mismo que le había negado la oportunidad de trabajar allí, quedó mudo. Tomás avanzó hasta la cabecera de la mesa y dejó la carpeta frente a todos. Señores, dijo con voz firme y pausada, como ya saben, la compra fue aprobada esta mañana. Desde hoy, este edificio y todo lo que contiene me pertenece. Las miradas de incredulidad recorrieron la mesa. Un murmullo se alzó, seguido por un silencio incómodo. Tomás respiró hondo, por primera vez, habló desde el corazón. Hace meses me dijeron que no podía entrar aquí, que no pertenecía a este lugar. Hoy regreso no como empleado, sino como dueño. Y no estoy aquí para humillarlos, sino para recordarles que nunca deben subestimar a alguien por su apariencia, ni por su pasado. El mensaje fue claro, contundente. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados. Otros apenas podían procesar lo que ocurría. Mientras tanto,
Tomás sonrió levemente, consciente de que ese momento no era solo una revancha personal, sino la prueba viviente de que la vida puede dar giros inesperados. Cuando salió de la sala, los empleados lo observaban con respeto, incluso admiración. Aquellos que antes lo habían ignorado, ahora lo miraban como un hombre que había conquistado lo imposible. El edificio, imponente y majestuoso, ya no era un lugar prohibido para él, era su legado. Tomás se detuvo un instante en la entrada principal, donde todo había comenzado. Cerró los ojos, respiró profundamente y pensó, nunca más dejaré que alguien me diga dónde puedo o no puedo estar. Y con esa certeza, dio el primer paso hacia una nueva era, no solo para él, sino para todos los que, como alguna vez estuvo él, esperaban que la vida les diera una segunda oportunidad.